Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por estar en este enriquecedor taller. Definitivamente es primera vez que vengo como expositor y la verdad que lo que yo tengo que hablar hoy es reforzar mucho más lo que hablamos ayer en nuestras preguntas ráfagas de la experiencia melodramática de nuestras clínicas de falla cardíaca a nivel de Latinoamérica. Y yo quisiera empezar reconociendo la historia natural. Todo el mundo, todos nosotros reconocemos que el paciente tiene un periodo de un estado asintomático y poco a poco se nos va deteriorando. Llega un momento de descompensación aguda que amerita una hospitalización y se nos va cayendo el avión, como quien dice. Y llega un momento que si no hacemos una medida terapéutica apropiada, este paciente fallece a pesar del médico. De ahí es la importancia de un manejo multidisciplinario, porque a veces se nos olvida que, como muy bien mencionó Toño, el cardiólogo no es el artista de la telenovela, pues el villano. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad y hablamos en el términos de hospitalización, sabemos que esto es un círculo vicioso. Muchos pacientes entran a hospitalizarse, en un caracol muchos salen, muchos se quedan hospitalizados, muchos mueren. Y cuando analizamos las estadísticas de cuáles son las causas principales de las hospitalizaciones, vemos que desde el punto de vista de causa cardíaca, la principal causa es su enfermedad en sí, su insuficiencia cardíaca en alrededor del 46%. Y en segundo lugar, yo quisiera englobar los síndromes isquémicos, tanto coronarios como cerebrovasculares. Y en tercer lugar, las arritmias, todo en relación a un manejo que pudiera ser prevenible desde el punto de vista médico. Y cuando vemos las admisiones de causas no cardíacas, la principal causa son patologías pulmonares, infecciones respiratorias. Entonces, parte del trabajo del manejo multidisciplinario debe ir enfocado a estas patologías que producen que el paciente se hospitalice, porque en la hospitalización es que ocurren la mayoría de los desenlaces fatales, como muy bien están explicados en todas las literaturas. Hablar de clínica de insuficiencia cardíaca es remontarnos a 30 años atrás con las primeras investigaciones de modelos de muy pequeño volumen de pacientes. Creo que esta es la referencia más antigua que tengo de la presentación y vemos que el uso de la clínica de insuficiencia cardíaca con manejo multidisciplinario a 3, a 6 y a 12 meses en sus pininos demostraba una reducción de hospitalizaciones tanto para causa cardíaca como para causas en general. El estudio Improve Heart Failure, publicado en el 2010, es el primer estudio prospectivo en masa multicéntrico en el cual demuestra que el manejo multidisciplinario es efectivo tanto para lograr metas terapéuticas de ampliación del tratamiento como también la educación del paciente. Y ya sabemos que hoy en día el nivel de evidencia de las clínicas de falla cardíaca para reducir los riesgos de hospitalización y mortalidad es un nivel de evidencia máximo 1A, consensuado tanto en las guías americanas como en las europeas y las locales nuestras. Una clínica de insuficiencia cardíaca debe tener unas características muy particulares. Debe tener un enfoque multidisciplinario, que este es el tema de esta plática. Debe también dirigirse a pacientes sintomáticos de alto riesgo, aunque pues probablemente el reto es llegar a poder entrar en relación con los pacientes que no son de alto riesgo, pues son los pacientes que son prevenibles, el estadio B y el estadio A. Y además deben incluir un personal profesional y competente. ¿Cuáles son estas competencias de la clínica de insuficiencia cardíaca? Bueno, principalmente lograr un manejo médico óptimo, incluyendo, aquí pongo el primer asterisco porque también hay que incluir los dispositivos de asistencia mecánica y eléctrica. Debe incluir una educación del paciente con énfasis en la adherencia y el autocuidado. Debe también incluir un seguimiento supervisado post-hospitalización, que puede ser pues, de las diferentes formas que hemos adaptado en todas las intervenciones previas,
ya sea de manejo ambulatorio, corto, telemedicina, telefónica, vía con dispositivos, como lo comentó el doctor Esperanza. Y además debe también incluir un acceso facilitado a la atención durante los episodios agudos. Algunas veces aquí fallamos en poder tratar al paciente con un manejo médico óptimo durante la hospitalización, y muchas veces vamos a ver el primer contacto después de la hospitalización se nos hace a veces muy prolongado, y ahí el paciente entra en un periodo vulnerable que puede rehospitalizarse. Y el último punto de los componentes de la clínica, que me parece que tal vez es más importante de lo que creemos, es el apoyo psicosocial, tanto al paciente como al familiar y al cuidador. Entonces, de una manera holística, la clínica de falla cardíaca debe tener estas piezas de rompecabezas. Tiene que tener un cuidado biológico que creemos que es nuestro fuerte al ser nosotros los cardiólogos especialistas en manejo de pacientes de falla cardíaca, pero también tiene que tener un compromiso del paciente en autocuidado de educación, igual el cuidador y los familiares. El cuidado psicosocial creo que es una zona gris que puede ser de manera multidisciplinaria por los médicos, el personal de enfermería, rehabilitadores, nutricionistas, psicólogos, sociólogos, que ahí creo que no estamos prestando mucha atención en esta parte. Y obviamente no voy a entrar en el tema de cuidados paliativos porque el siguiente panelista me imagino que nos va a deleitar en esta parte. Yo quiero nada más reflexionar en ciertos puntos, no voy a tocar todos. En la medicina basada en la evidencia, pues evidentemente todos manejamos guías de actuación. El alta hospitalaria, voy a entrar en un pequeño detalle en relación a los momentos críticos del paciente. El seguimiento, monitorización ambulatoria, el programa de actividad física, me parece que voy a tocar ese tema, que me parece que es parte fundamental del manejo de multidisciplinario en una clínica de falla cardíaca. El programa de dispositivos avanzados debe estar dentro del rubro del manejo multidisciplinario. El programa del adulto mayor en especial calidad, porque hemos visto cómo es el aumento de comorbilidades en los pacientes mayores, además de que la mortalidad es mayor en el paciente mayor, ya sea de causa cardíaca o no cardíaca en el paciente que tiene falla cardíaca. Bien, recientemente, hace un mes, en los highlights del Congreso Europeo de Falla Cardíaca, presentaron una serie de resúmenes relacionados a abstracts y a presentaciones. Y a mí me parece muy interesante hablar sobre este estudio, el estudio Qualify. Fue un registro internacional, prospectivo, multicéntrico, usaron alrededor de 6.600 pacientes, y el objetivo del estudio era correlacionar la adherencia de las guías de manejo con los desenlaces clínicos en ese momento a 6 meses. Y este estudio marca dentro de la metodología un punto muy interesante, y es que marca el cálculo de una puntuación de adherencia basados en cuánto es la dosis terapéutica utilizada, cortando 50% o menos en una dosis en un paciente de pobre adherencia, de 50 a 100%, al 99% de la dosis óptima terapéutica, la adherencia intermedia, y más del 100% de la dosis óptima basada en las guías como una adherencia buena. Y en este estudio lo que nos llama la atención es que en la pobre adherencia, tanto en mortalidad global como en mortalidad cardiovascular y mortalidad por insuficiencia cardíaca, hubo un hazard ratio alto, casi de 2 puntos, o sea, el doble de riesgo en aquellos pacientes que no tienen una adherencia adecuada, pobre, considerando de que era por debajo del 50%. Y en cuanto a hospitalización, también hay una significancia estadística del uso comparado con adherencia buena y adherencia moderada, a 1.3 el hazard ratio de los pacientes con adherencia pobre. Sin embargo, cuando vamos a ver la distribución de estos pacientes, vemos que no llegamos a una meta adecuada. 23% de los pacientes están en una terapia con adherencia buena, o sea, todavía nos falta poder lograr que todos esos pacientes en azul logren estar en rojo y que esos amarillos entren al menos en el azul. O sea,
en manera de reflexión, nosotros, que somos los que manejamos la parte biológica, nos falta lograr objetivos terapéuticos. Claro que hay particularidades en los pacientes. El villano siempre no es el mismo, así que hay que adaptarse a cada paciente. En cuanto a la alta hospitalaria, ya esta gráfica la presentó Walter, y es que en el alta hospitalaria, bueno, en la historia, en esta gráfica trifásica de la insuficiencia cardíaca aguda, hay una fase de transición al momento del alta que está muy vulnerable el paciente y que probablemente existe una posibilidad de rehospitalización si no se toman las medidas adecuadas. Y lo ideal que uno quisiera que pasara es que al final del camino el paciente tuviera rehospitalizaciones hasta evitarlas en una integración de un programa de trasplante cardíaco. Sin embargo, ¿qué pasa en este primer punto de la transición? En este punto de las transiciones, generalmente las readmisiones tempranas ocurren porque hay un tratamiento incompleto o porque hay una pobre coordinación del servicio de salud de hospitalización al servicio ambulatorio o porque hay un acceso inadecuado de seguimiento temprano. O sea, estamos cargados de volumen de pacientes y probablemente las clínicas de insuficiencia cardíaca avanzada o no tienen la capacidad de poder integrar, y de ahí creo que el doctor Bover nos menciona el tema de las clínicas comunitarias, que sería tal vez una buena opción de considerar para el manejo de estos pacientes. Claro, adecuando bien las capacidades del personal. Y traigo aquí la realidad en Estados Unidos, y es que las readmisiones por insuficiencia cardíaca a 30 días varía del hospital y va desde un 10% a un 50%. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es el país que mayor gastos de salud utiliza en insuficiencia cardíaca. Y esto es una publicación de una revista de calidad. La data en Latinoamérica, cuando nosotros vamos a extrapolar qué nosotros estamos haciendo, nosotros simplemente estamos emulando a lo de arriba, a los americanos, porque nosotros, como muy bien dijo Toño, no tenemos un registro real de qué es lo que estamos haciendo como región. Y lo peor es que si lo estamos haciendo localmente, no nos estamos consolidando como región y publicarlo de una manera presenciada. Ya vimos la gráfica que no existe data real y la data que tenemos es una data suspicaz. Cuando nosotros vamos a plantearnos en cuál puede ser el plan de alta hospitalaria temprana, hay que considerar siempre en el momento de la hospitalización la educación del paciente y el cuidador. Eso ayuda a que el paciente se integre a su tratamiento nuevamente. Obviamente, la intervención de enfermería en el alta hospitalaria es importante, y el seguimiento post-alta, según las guías americanas, pues el hard to home es de un seguimiento corto de 7 a 10 días. Sin embargo, ellos proponen eso como guías americanas, y la realidad es que el 50% de las readmisiones por insuficiencia cardíaca se presenta siempre antes de la primera visita ambulatoria. O sea que aquí hay un punto clave, y creo que el manejo multidisciplinario de las clínicas tiene que estar basado en tratar de evaluar a este paciente lo más pronto posible después del alta hospitalario. La realidad latinoamericana nuevamente es que no hay data publicada en la región respecto a cuál es el seguimiento post-alta. En general, es de 10 a 13 días, pero no tenemos una casuística relacionada a qué cambios hemos estado haciendo con respecto a las nuevas guías de insuficiencia cardíaca. El otro tema que voy a tocar es el programa de actividad física. Está de más mencionar que en los pacientes con fracción de ejecución reducida, el ejercicio aeróbico es pilar del tratamiento para reducir hospitalización, y esto lo justifica el estudio ACTION y la revisión sistemática en Cochrane. El estudio de ACTION, pues, la manera de revisión es un estudio en el cual se evaluó la seguridad y la eficacia del ejercicio aeróbico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio se enroló alrededor de 2.300 pacientes, y en este estudio
llamó la atención de que en el momento de los resultados, ninguno fue significativo con respecto a los puntos finales de mortalidad y hospitalización. Sin embargo, cuando se hace el ajuste de pacientes de alto riesgo, sí marca la pauta en cuanto a hospitalización y mortalidad general y en mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. De ahí es la justificación de tener el plan de rehabilitación dentro de los programas de insuficiencia cardíaca. La revisión sistemática de Cochrane pues, utilizó 4.700 pacientes en donde buscaron todos aquellos estudios relacionados con ejercicio aeróbico y en hospitalización global y hospitalización por falla cardíaca, la reducción de riesgo fue de 0.75 para hospitalización general y de 0.61 para falla cardíaca. Esto es un punto muy importante que quiero comentar porque estas reducciones de riesgo son similares a los resultados del estudio CHARM y el estudio Val-Heft. O sea, que es otra medida terapéutica de poder reducir el riesgo de pacientes de insuficiencia cardíaca. Finalmente yo quiero hablar un poquito del programa de adulto mayor porque en la medida que el paciente o que la población se hace mayor, la prevalencia de falla cardíaca es mayor. En pacientes mayores de 60 años, arriba del 10%. ¿Y en qué debemos marcar pautas en el programa del adulto mayor? Muchas veces tenemos que evaluar la autonomía del paciente y generalmente nosotros usamos la escala de Bartel como la más útil, la más fácil de poder integrar, pero no debemos desviarnos tampoco en la evaluación de la fragilidad del paciente. Recuerden, un paciente mayor por su edad, más la insuficiencia cardíaca, más su comorbilidad, es un paciente potencialmente frágil. Y hay múltiples escalas, pero la escala que más se utiliza en falla cardíaca es la escala de Fright. En cuanto a la capacidad cognitiva, pues todos conocemos el Mini-Mental, que es el más utilizado tanto en cualquier tipo de patología, pero también se puede utilizar la escala de Cambridge para el estado cognitivo del paciente. Esto es muy importante para poder evaluar la adherencia al tratamiento y también la educación que se le tiene que dar al cuidador o al familiar que va a llevar el paciente a las clínicas. Y como muy bien estuvo comentando Toño con respecto a la depresión, nosotros tenemos una obligación de poder detectar la depresión. Acuérdense que este es un paciente que está limitado funcionalmente y esa limitación funcional lo enajena de sus actividades que habitualmente hacía. Progresivamente este paciente se deprime e inclusive parte de la depresión hace que su adherencia al tratamiento disminuya. Entonces, dentro de las escalas, la escala de Cardiac Depression Scale es una de las que más se utiliza, que es una modificación de la escala de Moke. Otro punto importante del adulto mayor, yo creo que esta revisión que se publicó en el JACC este año sobre las vacunas me parece que es sumamente interesante y es muy importante, recordando la tercera diapositiva que presenté con respecto a las causas no cardíacas de hospitalización. Los pacientes entran, la gran mayoría, arriba del 50%, con enfermedades pulmonares. Por lo tanto, podemos evitar estas enfermedades si tenemos un programa específico de vacunación. Y dentro de los estudios que han demostrado, tenemos al estudio PARA, en donde la mortalidad global utilizando la vacuna de la influenza se redujo hasta un 19%, que fue significativa. Hay estudios corriendo, el estudio Val-Heft y el estudio Invested, que están trabajando sobre las vacunas de influenza en pacientes recién hospitalizados. Y quiero poner aquí digamos, nuestro mayor logro, y es nuestro canal. Próximamente, el 26 de junio, celebramos el primer año del nuevo canal ampliado, y yo creo que nos parecemos mucho a esta situación. O sea, tenemos una carga enorme de peso, pero el remolquito ahí va, y el remolquito lleva el barco hasta el otro lado, ya sea de Pacífico Atlántico o Atlántico Pacífico.
una de las características más importantes de este barquito es que el señor que está de capitán del barco grande le cede el manejo del barco al que está allá abajo y al que está allá arriba, porque también hay otro pasante que está arriba también capitaneando. Entonces aquí lo importante es saber las fortalezas, debilidades y las habilidades de cada uno del manejo multidisciplinario. Pudiésemos hablar muchísimo más, pero ya se me está cortando el tiempo. Yo nada más quisiera poner esta diapositiva, que esto es, todavía está en prensa, es de la revista canadiense de cardiología y es una revisión sistemática sobre el manejo multidisciplinario. Definitivamente el manejo multidisciplinario no había tenido una revisión sistemática hasta ahora del grupo de McGill, y evidentemente la mortalidad y la hospitalización se reduce con el uso. O sea, no, la evidencia es clara. Aquí lo que hay que hacer es integrarnos, tanto el personal de salud como la parte psicológica, como la parte social del paciente, en todo en beneficio de él. Finalmente, este triángulo es lo que normalmente utilizamos para hablar de las guías, un manejo farmacológico, un segundo paso, el manejo de dispositivos, y finalmente el trabajo final de trasplante cardíaco. Sin embargo, cuando hablamos de manejo multidisciplinario, creo que todo esto hay que tomarlo en cuenta. Con esto termino y muchas gracias.